That when Jesus came to earth, he came to die for all our sins. Porque todos, por naturaleza, sabemos que existe un Dios. Dice, bueno, el tema, hermanos, sigo con el tema de beneficios de mantenerse cerca de Dios. El Salmo 91 es un salmo o un cántico que inspira confianza. Hay quienes agarran este Salmo 91 como un talismán de protección, como algo que se puede colgar en el pecho y ponerlo o en las casas. Abren la Biblia y algunos lo dejan en el Salmo 23 o en el Salmo 91 y lo dejan abierta la Biblia. Parece como que la Biblia es un talismán, como que va a formar una barrera. No es así, hermanos. Amén. Y dicen que para que los demonios, si se meten ahí en la casa, para que vean que estamos confiando en Dios. Y no es así, hermanos. Últimamente, las iglesias están teniendo conferencias y en muchas iglesias anhelan tener avivamiento. Una cosa, hermanos, Dios no trabaja en montón. Dios no trabaja en montón. Dios es un Dios personal. Dios trabaja en la vida personal de cada cristiano. Por lo cual, si queremos un avivamiento, debe de ser personal. Primeramente, tiene que haber un avivamiento en mi vida para yo poder orar por el avivamiento personal de los demás. Amén. Pero, hermanos, volviendo al tema de que, hermanos, la palabra de Dios es personal. Y la protección de Dios también se la da personalmente a las personas. Cuando el salmista escribió este salmo, este canto, él pensaba, hermanos, en muchas cosas. Y el salmista dice en el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo, hermanos, es en hebreo la palabra El Shaddai, el Dios Altísimo. Y cuando usted y yo, hermanos, andamos mal, necesitamos ese beneficio de habitar. Pero, hermanos, esa palabra habitar, hermanos, habla de aquel que se mantiene. Por ejemplo, una persona que pasa metido en algún lugar, decimos, esa persona habita en ese lugar, ¿sí o no? Porque está manteniendo una relación personal bajo ese lugar. Amén. Por eso el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Está hablando de aquellos cristianos que se mantienen en el Señor. Amén. Vaya conmigo a Mateo 11:28. Mateo 11:28. El discípulo, el apóstol Mateo lo puso de esta manera. Mateo 11:28. Si quiere nomás escucha, note la cita, se la voy a leer. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es increíble, pero cuando Jesús dijo que viniéramos a Él, Él nos iba a dar un descanso, nos iba a dar un habitamiento personal, hermanos, espiritual. Amén.
Y dice el salmista, el que habita al abrigo, el que se mantiene cerca del Altísimo, cerca del Poderoso. Amén. Todos los creyentes en Dios necesitamos mantenernos bajo esa sombra beneficiaria para nuestro propio provecho espiritual. Amén. El que habita, el que se mantiene. Por eso vuelvo a repetir, cuando alguien está en ese lugar y se mantiene en ese lugar, dice, como que él habita en ese lugar. Amén. Alguien solo pasa en fiesta, dice, esa persona habita enfiestado. Amén. Y usted y yo, si nos mantenemos en el Señor, vamos, hermanos, a habitar en aquel abrigo del Altísimo, aquel abrigo que nos da protección. Amén. Hay cosas que Dios no nos permite ver. Aún, hermanos, hay personas que aseguran que la protección de Dios se puede sentir, y algunos la podemos decir, pero hermanos, cuando los demonios atacan, ellos podrían dar testimonio de cómo es la protección de Dios. Amén. Y hermanos, es increíble, pero yo quiero habitar al abrigo del Altísimo. Amén. Pero es increíble porque cuando, hermano, el salmista, bueno, número uno, es un beneficio mantenernos habitando en el Señor. Es un buen beneficio habitar en el Señor, mantenernos en el Señor, número uno. Número dos, cuando el salmista dijo, el que habita al abrigo del Altísimo, esa palabra del Altísimo, lo que en sí David, el salmista, estaba diciendo es, le estaba dando la importancia de la majestad que el Señor tiene. Porque vea que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dos palabras claves allí, Altísimo y la palabra Omnipotente. Aquel, hermanos, que ocupa un lugar de majestad en los cielos es aquel que es el Todopoderoso. Y el salmista dice, bienaventurado, hermano, todo aquel que habita al abrigo del Altísimo, todo aquel que se mantiene habitando en el Señor, en aquel que obtiene la majestad, en aquel que es el Todopoderoso, hermano, tendrá una sombra envidiable. Amén. Todos los hijos de Dios pueden dar testimonio de que cuando, hermanos, tenemos la bendición de Dios, no hay nada que nos vaya ni a atormentar ni a hacernos sentir mal. Al contrario, nos sentimos bien. ¿Qué beneficio es, hermano, tan grande es vivir bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de aquel que es el Todopoderoso? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, todo aquel que se atreva a vivir, a mantenerse con el Altísimo y el Omnipotente, morará bajo la sombra, bajo una protección espiritual. Hermanos, nosotros los cristianos, los creyentes, no ocupamos salirnos de donde Dios habita.
Amén. Yo quiero mantenerme en esa sombra. Yo quiero mantenerme bajo esa habitación. Yo quiero mantenerme bajo aquel del que todo lo puede. Altísimo. Sobre aquel sumo rey. Sobre aquel que tiene la majestad en los cielos. Yo me mantengo en Él y obtendré una sombra grande, una bendición tremenda. Amén. Hermano, ¿de qué nos sirve a nosotros decir que somos creyentes si no, hermanos, habitamos? Hermano, quiere decir que ya no estoy diciendo que se salga de los caminos de Dios. Al contrario, le estoy diciendo que recapacitemos usted y yo cómo estamos viviendo. Amén. Y hermanos, acercarnos más a Dios. Hermanos, por eso Pablo dijo que todos nosotros deberíamos de examinarnos a nosotros mismos. Amén. Pablo le dijo a la iglesia allá en 1 Corintios 11, si usted va conmigo en 1 Corintios capítulo 11, y hermanos, en el versículo 28, Pablo le dice a la iglesia, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. O sea que, hermanos, aún para nosotros saber si estamos bien, deberíamos de examinarnos. Examínese usted cada día cómo yo viví este día. Amén. ¿De verdad viví yo como que yo estoy siendo beneficiado por mantenerme cerca de Dios? David dijo, hay tremendas bendiciones al habitar al abrigo del Altísimo. Esa sombra que da el Omnipotente, hermano, es incomparable. Dios dice que nos llama y sin reproche. Amén. Dios nos llama, pero nos pide que nos examinemos para estar bien delante de Dios cada día. Amén. Versículo 2 de Salmo 91 dice así: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, en quien yo confiaré. El punto número 2, hermano, es de que, hermanos, el beneficio de mantenerse cerca de Dios es de llegar a creer que Dios hace de lo imposible lo posible, o lo posible lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Y en el versículo, hermanos, en el versículo 2, Dios nos está hablando, la palabra de Dios en ese canto nos habla de que hay, hermanos, un beneficio en mantener esa esperanza, que nuestra esperanza no sea en vano. Hermano, ¿cómo es una esperanza en vano? Es aquella de creer a Dios cuando todo está funcionando bien. Hermanos, la esperanza se practica, hermanos, la creencia en Dios se practica cuando las cosas van en sentido contrario, cuando hay vientos en contra de nosotros y nosotros seguimos adelante. Ahí es cuando la esperanza está en pie en nuestra vida. Amén. ¿De qué sirve decir que creemos en Dios cuando todo va bien y cuando nos está yendo mal? Decimos, no creo que Dios pueda hacer esto. Amén. Yo no sé qué clase de Dios tenemos nosotros, pero hermanos, a veces ya Dios nos dio las pruebas de que Él es nuestro protector, que tenemos su favor y a veces dudamos.
Somos como el ayudante del profeta. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 8 al 17. Segunda de Reyes, libro Segundo Reyes, capítulo 6. Voy a leer del versículo 8 al 17. Vea esto. Present us faultless before the presence of his glory Están ante la presencia de Dios with exceeding joy. con un gozo grande. To the only wise God, El único Dios sabio, our Savior, nuestro Salvador, be glory, majesty, dominion, and power